Vamos a abrir nuestra Biblia, ahora sí, vamos a la palabra. Vamos a ver lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Estamos en el libro de Marcos, capítulo 14. Y primeramente Dios, hoy terminaremos todo el capítulo. Nos quedamos en el versículo 32. Versículo 32 nos quedamos. Y primeramente Dios, si nos permite, vamos a llegar hasta el 72. Ir a aprender lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y estamos por terminar, ya estamos a 2 capítulos para terminar este libro. Y bueno, vamos a seguir aprendiendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que, ¿les parece bien si oramos de una vez y ponemos este tiempo en las manos de nuestro Dios, para que Él sea dirigiendo y sea hablándonos a nuestra vida conforme es su voluntad? Dios, te damos gracias. Gracias porque eres bueno, gracias porque nos permite estar juntos en esta mañana para exaltarte, para alabarte, para adorarte con todo nuestro corazón, Dios. Te pido que tú sigas obrando en nuestras vidas, que tú sigas hablándonos. Queremos leer tu palabra y que a través de ella tú puedas traer un mensaje que nuestro corazón necesita, Dios. Queremos que tú nos hables, nos transformes y cumples tu propósito en cada uno de nosotros. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada, simplemente como un recordatorio, estuvimos hablando de ese momento en que Jesús va con sus discípulos y están en la Pascua. Jesús les llega a decir a sus discípulos que vayan a un lugar donde un hombre va a salir, o a un cántaro, y que vayan donde él va a llegar, y que le pregunten que dónde iban a celebrar la Pascua el Señor con sus discípulos. Y ellos sucede así, llegan al lugar donde va a ser la Pascua. Ellos celebran la Pascua y Jesús establece ahí la Santa Cena, y vimos esos elementos de tanto el pan como el vino, que el pan representa su cuerpo que fue molido por cada uno de nosotros, y después hablamos acerca del vino que representaba el nuevo pacto en su sangre, y que ese pacto es el que ahora nos permite poder estar con Dios, el poder conocerle a Dios y entender que nuestros pecados son perdonados y que Dios nunca más se vuelve a acordar con ellos. Y tanto así que Jesús les llega a decir a sus discípulos que iban a ser perturbados, o se iban a escandalizar muy pronto, porque iban a tomar preso a Jesús. Y dentro de eso, de esta plática, sale Pedro, que Jesús le anuncia que él le va a negar. Pedro le llega a decir: Señor, yo no voy a tener miedo, yo voy a estar contigo, incluso hasta la muerte podría dar mi vida, podría dar por ti. Y Jesús le dice que esa noche, antes que el gallo cante 2 veces, Pedro le negará 3 veces. Y me imagino que son palabras muy fuertes. Te puedes imaginar estar con Jesús y decirle a Jesús: yo estoy contigo, yo te amo, Señor, yo voy a estar contigo hasta el final. Y Jesús, conociendo todo y el corazón que hay en Pedro, Jesús le dice: te voy a decir algo, antes que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. Tú me vas a negar. Y me imagino que Pedro se queda yo no sé si asombrado o preocupado, pero yo creo que esas palabras tuvo que haber hecho un efecto en la vida de Pedro. Vamos a continuar con la historia, porque Jesús está a punto de ser preso, de ser tomado, de ser traicionado. Y vamos a ir viendo cómo se encuentra Jesús. Y creo que en esta primera parte que vamos a estar leyendo hay mucho que pudiéramos sacar, porque podemos y debemos entender que Jesús nos entiende a nosotros, que Él sabe la necesidad que hay en nuestras vidas. Mira lo que dice en el versículo 32. Vamos a ir leyendo poco a poco esta porción. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí
entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase él aquella hora. Y decía: Abba Padre, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Hasta ahí. Vamos a detenernos en esta primera parte. Está Jesús a punto de ser tomado, pero él, al estar angustiado, al estar preocupado por lo que le venía, él va a un lugar que se llama Getsemaní. Era un lugar donde Jesús acostumbraba a ir. Y interesante porque en este lugar era un lugar donde era un molino de aceite. Esta palabra o este Getsemaní significa almazará, que significa ser presión, ser molido hasta sacar todo lo que hay dentro. Y probablemente pudiéramos pensar que Jesús está en este lugar porque está a punto de ser molido completamente para poder darnos a nosotros vida. Lo que nos debe llamar la atención es que Jesús les dice: voy a orar, y le dice a sus discípulos: quédense aquí porque yo voy a orar. Y se toma a tres: Pedro, a Jacobo y a Juan. Y recuerden que lo hemos dicho, o pueden ser estos tres dentro de su círculo más íntimo, o eran de los más tremendos. Ya ve que Pedro siempre la regaba al hablar, y Jacobo y Juan eran los hijos del trueno y también eran tremendos. Y a lo mejor Jesús dijo: mejor me llevo a estos dos, no vayan a hacer algo que no deben de hacer. Pero van, y luego les dice: vamos a velar, vamos a orar, porque yo estoy entristecido y estoy angustiado. Y Jesús los deja ahí. Él va más adentro y él empieza a estar viviendo algo que deberíamos de meditar el día de hoy y saber y entender que Jesús también, siendo hombre, estaba pasando por un momento tan fuerte o tan difícil, quizás como el que nosotros a veces pasamos o hemos pasado. Pero tenemos que entender que Jesús sabe qué es lo que se siente estar entristecido y estar angustiado. Y en ese momento que está su vida quizás vulnerable, vamos a pensar de esa manera, porque dice ahí en el versículo 34: mi alma está muy triste hasta la muerte. Es pensar que Jesús, como siendo hombre, porque él era hombre, 100% hombre, estaba angustiado por lo que él sabía que le iba a venir. Recordemos, nosotros sabemos lo que ha pasado, lo que le pasó en la cruz de Calvario. Fue golpeado, fue azotado, fue herido, fue molido, fue maltratado. No era nada fácil lo que se le esperaba o lo que venía para él. Y al saber lo que le esperaba o al entender lo que él le esperaba, claro que está entristecido, claro que está angustiado. Y dice ahí, incluso los deja ahí, verso 35: y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase él aquella hora. Y lo que él hace es ir a orar. Lo que hace él es pedirle que Dios pueda obrar en esta situación que está pasando en su vida. Y creo que es importante que aprendamos: en el momento de prueba, en el momento de tribulación o dificultad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Es importantísimo la oración, el ser fortalecido, porque en este momento, ahorita vamos a ver cómo se encuentra Jesús y que Jesús incluso quiere que los demás discípulos puedan estar orando, y nadie está con Jesús apoyándolo en este momento de oración. Y lo que él hace es estar buscando que Dios le ayude en este momento difícil. Ahora, cuando Jesús está diciendo que si es posible que pase él aquella hora, en ningún momento está él queriéndose arrepentir de lo que va a hacer.
sino que Él sabe que lo que viene para su vida no es nada difícil. Y probablemente lo que más le va a doler a Jesús no van a ser los golpes, el azote, las heridas, sino va a ser el pecado que caerá en Él y el rechazo que tendrá con su Padre por el mismo pecado. Yo quisiera leer simplemente dos porciones. La primera está en 2 de Corintios 5:21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, dice de esta manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces, ¿de qué me habla? Creo que el conflicto que Jesús está sintiendo en este momento es que el pecado del mundo caerá sobre él. Un hombre que nunca pecó, porque es Dios, porque Jesús, que nunca ha faltado a su Padre, hoy el pecado caerá sobre él. Y no porque él hubiera cometido pecado, sino porque Dios cargó el pecado de todo el mundo sobre él. Y eso lo va a llevar a cuando Jesús está en la cruz, le va a decir al Padre: ¿por qué me has desamparado? Bueno, él fue desamparado a causa del pecado que cayó en él. Otra porción, Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. Hebreos capítulo 5, dice de esta manera, versículo 7 y versículo 8. Dice: y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando Él estaba en este mundo, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oída a causa de su temor reverente. Y esto me habla que Jesús está orando en este momento en el Getsemaní. Está orando con ruegos, está orando con súplicas. Dice ahí con un gran clamor. No me puedo imaginar ese momento del Señor Jesús a solas con el Padre, con lágrimas. ¿A quién? A Dios Padre, aquel que podía librarlo, dice, de la muerte, aquel que podía librarlo de la situación en la cual él estaba pasando o enfrentaría. Y dice ahí que fue oído a causa de su temor reverente. O sea, Dios lo escuchó. Dios escuchó la oración de Jesús en ese momento. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque aunque Dios escuchó la oración de su Hijo, la respuesta, ¿cuál era? No hay otra manera. Quizás Jesús está buscando, diciéndole al Padre: ¿habrá otra manera en el cual podamos hacer tu voluntad? Y Dios le dice, aunque esto no viene, pero lo podemos entender: no hay otra manera de poder hacerlo. Tienes que hacerlo. Tanto así que el versículo que sigue, el versículo 8, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. ¿Qué aprendió? La obediencia. Y creo que eso es bien interesante, porque primero lo tengo que ver en Jesús para después aplicarlo a nuestra vida. Dios escucha la oración de su Hijo. Dios sabe lo que su Hijo está pasando. Muchas veces creemos o nos dicen que a veces Dios no nos escucha, a veces porque estamos en pecado o algo. Pero tengo que entender que Dios siempre escucha a sus hijos. Pero tengo que entender que Dios no va a hacer lo que nosotros queramos, sino que Dios quiere que nosotros podamos hacer perfectamente su voluntad. Y tenemos que entender que Jesús aprendió obediencia en el sufrimiento. Por eso en Filipenses me dice: y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto me muestra de Jesús, y creo que lo podemos aplicar completamente a nuestra vida, porque algo que nosotros no queremos pasar como cristianos, y a veces se nos enseña y que un cristiano no debe de sufrir, y ese es un error. Porque Jesús les dijo a sus discípulos: en el mundo vas a tener aflicciones.
El dolor, el sufrimiento no es que Dios nos deje o que se olvide de nosotros. La prueba, la dificultad, el sufrimiento es parte de lo que Dios permite para que podamos crecer en Él. Y tenemos que aprender que aunque es difícil y aunque podamos orar, Padre, si es posible que pase esta copa, lo importante no es lo que yo quiero, sino hacer la voluntad de Dios. Y creo que esta parte no es nada fácil para ninguno. Es más, no creo que ninguno va a decir en este momento: Dios, quiero que hoy me metas en tu prueba, quiero que me metas en la tribulación, la dificultad. Nadie diría eso, al contrario, líbranos. Y puede ser que Dios pueda librarte de un momento difícil, pero puede ser que Dios te esté metiendo porque quiere que tú veas su gloria. Y es por eso que Dios quiere enseñarte. Si regresamos a Marcos, el versículo 36, ahí en el capítulo 14, quiero que veas la oración que hacía Jesús. Y es interesante porque dice el verso 36: y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y es interesante porque esta frase de Abba, Padre es la expresión de cariño que un hijo le habla o se expresa de su papá. Entonces yo pudiera pensar, ¿de qué manera un hijo se expresa de su papá? La manera más fácil de decir es papito, ¿no? Entonces es como si le dijera Jesús en un clamor, con lágrimas, llorando, y le decía: papito, todas las cosas son posibles para ti. Él sabe quién es Dios, Él sabe quién es su Padre, y sabe que nada es imposible para Dios. Lo hemos visto. Hemos leído la historia donde ha sanado, donde ha multiplicado los panes, ha levantado gente que está muerta, los ha resucitado. Y Él sabe que no hay nada imposible para el Padre. Entendámoslo, Él es hombre, aunque es Dios, está en esta postura como carne, como hombre, y está orando y le dice: papito, yo sé que para ti no hay nada imposible. Y la petición que Él hace es: aparta de mí esta copa. Y la palabra copa aquí es juicio. Y es Jesús diciéndole: quítame este castigo, quítame esta prueba, quítame este juicio que va a venir sobre mí. Pero lo que tenemos que aprender es la respuesta, lo que sigue en la misma oración. Dice: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y creo que aquí debemos de aprender, porque muchas veces nosotros queremos cambiar la voluntad de Dios. Hay veces que escuchamos a gente orar y diciéndole a Dios: no aceptamos un no como respuesta. Lo que tú has prometido, hoy lo reclamamos y queremos y decimos. Y yo tengo que aprender que yo no soy nadie ni para reclamarle, ni para exigirle, ni para pedirle algo a Dios a la fuerza. Al contrario, yo tengo que aprender a tener la misma actitud que tuvo Jesús y decirle: Dios, necesito esto, me puedes ayudar esto, pero que no quiero mi voluntad, sino la tuya. Y a veces eso es difícil. A veces nos piden, queremos que ores por alguien que está enfermo, alguien que pasó un accidente o algo. Y nosotros quisiéramos decir: Dios, queremos un milagro, queremos que sane, que lo restaures, que lo levantes. Pero al final tendríamos que decir: pero queremos que se haga tu voluntad y no la nuestra. Y eso es lo difícil, Esto es lo difícil. El aceptar la voluntad de Dios es lo difícil. El que Dios decida es lo difícil. Pero ejemplo nos ha hecho Jesús, ejemplo nos ha dado Jesús. Jesús no tiene una falta de fe. Jesús no está dudando del Padre, porque de repente nos dice: no, es que tú no has recibido respuesta porque no tienes fe, porque te falta creer. Jesús no está dudando. Jesús incluso está diciendo: todo es posible para ti. Nada es imposible, o no hay algo que no puedas hacer.
Y mi petición es que quites esta copa, que me libres de este juicio. Pero lo más importante no es lo que yo quiero, sino que se cumpla tu voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y eso es lo más importante que nosotros deberíamos de entender y aprender quizás el día de hoy. ¿Qué es lo que estás enfrentando? ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Qué prueba? ¿Qué dificultad? Bueno, creo que Dios hoy quiere que aprendas paciencia, confianza en Él, fe en Él, para entender que Dios cumplirá su propósito en ti. Y que esperes en lo que Dios quiera hacer. Que no trates de cambiar las cosas. ¿Puedo orar? Claro, Jesús oró. ¿Le puedes decir lo que quieres? Claro, no hay ningún problema. Y te puedo decir, habrá ocasiones en que Jesús te va a decir, claro. Muchas veces le dijeron a Jesús, si quieres puedes sanarme, y Jesús lo sanó. Y a veces Dios puede decir que sí, pero habrá veces que Dios dirá, Pablo dice que él oró 3 veces sobre el aguijón que había, y Dios lo único que le respondía es, bástate en mi gracia. No siempre Dios te va a dar un sí, pero lo más importante para nosotros es que Dios quiere que hagamos su perfecta voluntad. Yo creo que podemos meditar y en esta primera parte entender, no se trata de lo que yo quiero, sino se trata de la voluntad de Dios. La prueba, la dificultad que estoy pasando es porque Dios quiere cumplir un propósito en mi vida. ¿Estamos? Sigamos leyendo. Verso 37, Jesús se fue solo a orar. Recuerden que primero estaban todos, le dicen, vamos a orar. Se agarró a 3 y le dijo, aquí espérenme, oremos. Y él se fue aparte, se puso de rodillas, clamó, y esa fue su oración que leíamos ahorita. Verso 37, vino luego, Jesús regresa y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? A mí me llama la atención porque no sabemos, bueno, no sé, no podemos decir que Jesús está enojado o no está enojado. Pero me llama la atención algo, que cuando Jesús conoce a Pedro, ¿cómo se llamaba? Simón. Y cuando Jesús ve a Simón, le dice, ya no será Simón, sino serás llamado Pedro. Entonces le pone un apodo, le cambia el nombre y todo está bien. Pero ahora, cuando le regresa y lo ve, le llama como su nombre. Sí, es como cuando de repente a nuestros hijos le decimos por su nombre, por como les decimos de cariño, apodo o algo. Pero cuando están enojados los papás, ¿qué hacen? Le llaman por su nombre, ¿no? Voy a poner el ejemplo porque en mi casa no pasa eso, pero sí, para explicarme mejor, ¿verdad? Yo a mi esposa siempre le digo mi amor, mi amor, 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 ¿sí? Pero no sé por qué de repente me dan ganas de decirle por su nombre. Yo no sé por qué, ¿verdad? Mi esposa se llama Diosana Saraí. Entonces de repente le digo, ay, Diosana. Y cuando yo le digo Diosana, voltea y me dice, ¿ya te enojaste? Le digo, no, pues no me dijiste mi amor. Y de repente salgo, a lo mejor inconsciente. No te creas, amor, es un chiste, no pasa nada, ¿eh? No te creas, Diosana, no pasa nada, ¿sí? No, pero así sucede a veces, ¿no? Entonces, me llama la atención que llega Jesús y le pudo haber dicho Pedro, pero no, le dice Simón y todo, a lo mejor todos, híjole, ¿verdad? Y le dice otra vez, no sé si está enojado, pero sí hay como un reclamo que le dice, no has podido velar una hora. Y luego le dice, no has podido velar 1 hora.
Y mira lo que dice el verso 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Yo quiero que podamos tener un panorama un poquito más amplio, porque lo que está sucediendo aquí es que hay dos personas que tendrán una lucha espiritual, si es posible, o una prueba de parte de Dios muy fuerte. Una, ¿quién es? Jesús. Por eso ha estado orando: papito, si puede librarme, pero no sea mi voluntad. El otro, ¿quién es? Pedro. Jesús le acaba de decir: me vas a negar. Jesús le acaba de decir: velad y orad para que no entréis en la tentación, en la prueba, en la lucha o en fallar. Y vemos a un hombre que es Jesús orando, intercediendo, clamando por algo muy fuerte que le va a pasar. Pero vemos a otro que está durmiendo, está en sus laureles, ¿no? Como diríamos por aquí. ¿Ves que viene una prueba? ¿Ves que te acaban de decir que vas a negar al maestro? ¿Ves que Jesús les acaba de decir que todos se van a escandalizar? Y en vez de orar, no haces nada. Y Jesús está orando. Yo creo que por eso se lleva a Pedro, a Juan y a Jacob. Le dicen: oren. Aparte, oren aquí, yo oro allá. Y ellos probablemente escucharon la oración, pero se quedaron dormidos. Y Jesús viene y dice: ¿no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entres en tentación. Verso 39. Y otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Y esto también me llama la atención, porque Jesús no le dice nada más diferente al Padre, le dice lo mismo. ¿Qué va y le dice? Papito, yo sé que para ti no hay nada imposible, y tú puedes quitarme esta prueba, esta lucha, pero no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Es la misma oración. Yo puedo seguir viendo que hay una angustia y un clamor fuerte en Jesús, en sus palabras. Verso 40. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. ¿Sí? ¿Cómo estaban los ojos de ellos? Cargados de sueño, así como muchos de ustedes ahorita, ¿verdad? Que yo no sé si ya empezaron a orar, a clamar. Bueno, tenía que decirlo, ¿verdad? Están durmiendo. Verso 41. Y vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Y todos: ay, gracias a Dios, ¿verdad? Como que ya estaban dormidos. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Y yo puedo ver algo aquí. De estos dos hombres que están en una situación difícil, hay uno que fue a orar y clamar al Padre, y hay uno que se quedó dormido. Jesús, que clamó. Puedo decirte algo: en ese lugar, en ese clamor, Él venció la cruz del Calvario, porque Él estuvo dispuesto. Ahí decidió. ¿Se acuerdan cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, a Isaac? Y cuando está Abraham y está ahí ya su hijo y que lo iba a matar, viene el ángel y dice: no, detente. Yo sé que ya has decidido en tu corazón y lo has hecho, y Dios le recompensa en cuestión a ello y provee un cordero para el sacrificio. Pero en ese momento Abraham, delante de Dios, lo ofreció. Bueno, puedo entender que en ese momento Dios fortaleció la vida de Jesús. Siendo hombre, aunque era Dios, era hombre. Le fortaleció, le animó, le ayudó y lo llevó a ¿qué? A que él pudiera entender cuál era su propósito, y fue obediente ahí. Y en ese momento decidió hacer la voluntad del Padre, porque nunca más, después de ese momento, volvemos a escuchar a Jesús decir: ¿y si siempre no, Señor?
Y si me vuelves voy a volver a orar a ver si me puedes librar. Él sale y él dice: basta, ya llegó el momento. Me van a venir a tomar y me van a llevar preso y voy a cumplir lo que Dios me ha dicho. Pero creo que todo eso lo ganó ¿dónde? En la oración, de rodillas, clamando, buscando al Padre. Y es ahí donde yo tengo que entender hoy, el día de nosotros, no sé cuál es tu problema, tu necesidad, tu dificultad, pero las batallas se ganan en la oración, de rodillas, buscando a Dios. Ahí es donde Dios te fortalece, ahí es donde Dios te da paz, ahí es donde Dios te da consuelo, ahí es donde Dios te da la victoria en medio de la batalla y de la prueba. Pero es en la oración, es en un clamor con Dios, abriéndole cómo te sientes. Y sobre todo, haciendo su voluntad. Pero es en la oración donde a muchos de nosotros no nos gusta, y nos gusta más lo que hace Pedro: dormir. Levante la mano, ¿a quién le gusta dormir? Oh, ¿verdad? Qué bendición es dormir, ¿verdad? A mí no me gustaba, pero ahora lo disfruto tanto. Y muchas veces el dormir significa no estar velando, no estar buscando a Dios, no estar leyendo mi Biblia, no teniendo una intimidad con Él. Eso significa dormir. Pedro no va a vencer su batalla en la oración. Y más adelante todos sabemos que Pedro va a negar a Jesús. Gracias. Pedro va a negar a Jesús. Y no es porque Jesús lo dijo y va a suceder. No, como iba a suceder, Jesús lo dijo. Y ese es el punto, que nosotros muchas veces no tenemos victorias porque no nos la pasamos orando, buscando a Dios. Nos hemos acostumbrado de repente, incluso como cristianos, a ser muy religiosos y pensar: puedo salir adelante. Bueno, al final Dios me va a ayudar como quiera. Y no oramos y no clamamos. Las batallas se ganan en la oración. Es en este tiempo que a mí me llama la atención, porque Dios nos ha estado hablando semana tras semana que Dios nos va a ayudar en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, en medio de momentos difíciles, y que Dios ha estado diciendo: yo estoy contigo, no te voy a dejar. Creo que ahora lo que me falta es que aprendamos a ir a orar, a clamar y esperar que Dios haga un milagro en nuestra vida. Hay dos: o Dios cambia la situación en un instante, o me fortalece para poder pasar la prueba con una manera de victoria. Porque la Biblia me dice que Dios no nos va a dar una tentación que no podamos nosotros vencerla. ¿Sí? Que conjuntamente con la tentación nos dará ¿qué? La salida, para poder resistir, para poder soportar en todo momento. Yo tengo que entender y aprender que mi confianza debe de estar en Dios, en la oración, clamar en la oración, buscar en la oración. Y vuelvo a decirte, yo no sé cuál sea tu problema, cuál sea tu dificultad, tu necesidad del día de hoy, pero la victoria se gana en la oración. ¿Podemos orar por ti como pastores? Claro que sí, pero lo hemos enseñado. ¿Por qué comúnmente no pasamos a la gente y ponemos nuestras manos? Porque no se trata de lo que uno como pastor puede hacer o como alguien puede orar por ti, aunque es bueno y lo hacemos. Pero queremos que tú aprendas a depender no de un hombre, sino completamente de Dios. Jesús pudo haber dicho: a ver, todos los discípulos, a ver, vengan, les voy a enseñar algo. Voy a enseñarles cómo se intercede. Oren todos por mí. Pero Jesús no hace eso. Jesús se va solo con el Padre y con ese cariño, porque tampoco está reclamando. Le dice: papito, nada imposible para ti. Yo quisiera que me quitaras esta prueba, pero no quiero mi voluntad, sino yo quiero obedecerte en la tuya. Y es a lo mejor lo que todos esperábamos que dijera Dios: no te preocupes, hijo, buscaremos otra manera. Y no, Dios le dice: no hay otra.
Y Jesús, en obediencia y en amor, en temor reverente, leímos hace rato, dijo: amén, lo voy a hacer. Y él se levanta y dice: basta ya, no hay que orar, ya está, Dios me dijo, Dios me habló. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que Él quiere. A lo mejor nosotros diríamos: voy a volver a orar a ver si Dios cambia de opinión. No, si Dios dice algo, eso Él lo va a hacer. Y eso me habla de aprender a confiar en Él. Sigamos leyendo verso 43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Jesús está listo para obedecer. Jesús está a punto de avanzar, y en eso llegan a él mucha gente con palos, con espadas, para prender a Jesús. ¿Y quién los andaba y los estaba guiando? Judas, uno de los 12. Dice 44: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es. Prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Qué escena no tan fuerte que podamos pensar aquí. Porque el que lo va a entregar es uno de los mismos. Ya de Judas hemos hablado un poquito las semanas pasadas, pero lo más triste es la manera en que lo hace. Él les dice: al que yo bese, o al que yo besare, ese va a ser, prenderle. Me hace entender que Jesús se veía normal como todos. No había algo diferente. O sea, no le dijo: el que se vea más, con mejor vestimenta, o el que se vea que... No, dijo: para que no se equivoquen, al que yo llegue y que yo le bese. Me llama la atención que le dice maestro, maestro, y no le dice Señor, Señor. ¿Por qué? Porque nunca en la vida de Judas Jesús fue su Señor. Simplemente fue un maestro, y reconoce que era un maestro. Pero para Judas Jesús no es Dios. No ha habido un cambio en su vida. Y lo más triste que podemos ver es que lo entrega con un beso, con algo íntimo, con algo que muestra amor y cariño. Y fue tan falso, tan falso, que causó, creo que, un gran dolor aún en la vida de Jesús por la acción de este hombre que es Judas. Y creo que aquí pudiéramos aprender también nosotros. Nosotros podemos criticar a Judas por lo que hizo, pero a lo mejor nosotros también podemos tener la misma actitud que tiene Judas. Sí, no lo besamos, pero nos llamamos cristianos. Sí, no lo besamos, pero levantamos nuestras manos y adoramos. Y a él lo entregó, pero nosotros lo pudiéramos a lo mejor traicionar, demostrándole a la gente lo que realmente no es un verdadero cristiano. Y es ahí donde uno tiene que entender y examinar su vida. Si realmente estás viviendo correctamente con Jesús, mejor tu vida completamente está traicionando todo lo que Dios ha enseñado en nuestras vidas. Verso 46. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Aquí Marcos no nos dice quién es, pero todos sabemos quién es, ¿no? ¿Quién cortó oreja? ¿Quién fue el primer torero? Pedro, ¿verdad? Qué raro, el que no estuvo orando, el que se la pasó dormido. Se saca una espada. Bueno, no saben si la espada la saca él o él se la quita a uno de los que llevaban, pero lo que hace es que le corta la oreja. Y Jesús realmente lo detiene y hace un milagro. ¿Cómo se llamaba esta persona? ¿Alguien sabe? Malcom, ¿verdad? Malcom se llamaba. Era un siervo del sacerdote, y le restaura y le sana su oreja. Y Jesús está diciendo: de esa manera nosotros no podemos reaccionar. Verso 48. Respondiendo Jesús le dijo:
Con, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Jesús le recrimina, ¿por qué han venido con espada y con palos? 49, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. ¿Por qué así? ¿Por qué es así? Para que se cumplan las escrituras. Entonces Jesús simplemente está mencionando dos cosas. Número uno es, ¿por qué con palos? ¿Por qué como un ladrón vienen sobre mí? Siempre he estado entre ustedes. Me pudieron haber prendido cuando quieran y nunca lo hicieron. Y luego dice Jesús simplemente, bueno, fue así para que se cumpliese la escritura. Y esto me ayuda a entender que todo está en las manos de Dios. Completamente todo está en las manos de Dios. Nada se sale de su voluntad. Verso 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y aquí empezamos a ver el momento en que a Jesús lo dejan solo. ¿Dónde están sus discípulos? Se van. Van a dejar a Jesús, aquel que les ha ayudado, les ha enseñado, los ha escogido. Ahora ellos están huyendo y lo están dejando. Y pues igual podemos pensar si nosotros alguna vez, o a lo mejor ahorita, nos hemos olvidado y hemos dejado a Dios a un lado. Verso 51. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. De repente está medio raro esta historia. Y de repente es, ¿quién será ese joven? Algunos consideran que este joven es Marcos, Juan Marcos, el autor de este libro. Algunos, otra vez, son comentarios que algunos creen que esto sucedió, que en la casa donde le prepararon para que celebrara la Pascua, era en la casa de Juan Marcos. Y está Jesús con sus discípulos y todo. Y cuando Jesús de repente le dicen, vámonos a orar, se van todos a orar. Y probablemente Juan Marcos simplemente agarra una sábana y lo sigue. Pues se fueron todos, voy a seguirlos. En eso, estando en oración, terminan y ahí los prenden. Juan Marcos está ahí con ellos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues a querer agarrar todos, a él le agarran de la sábana. Y aquí dice que estaba desnudo, probablemente no estaba vestido completamente, no quiere decir que estaba sin ropa, pero simplemente lo que habla es que a él lo toman y él se escapa y también huye. Entonces es algo que está mencionando, y algunos comentaristas piensan que este es el mismo Juan Marcos, el autor del libro. Verso 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote. Aquí ya empieza Jesús a llevar un juicio de una manera no correcta, porque cuando alguien era enjuiciado por el pueblo judío, había muchas leyes que lo defendían, y ahora están rompiendo todos los lineamientos porque quieren acabar con la vida de Jesús. Dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y ese es un punto importante que yo quiero que aprendamos en el siguiente versículo. Y Pedro le seguía de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Número 2. Y estaba sentado con los alguaciles, ¿sí? Con los que querían acabar con Jesús. Y número 3, estaba calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban acusando a Jesús de muchas cosas y veían de qué podemos acusarlo, de qué lo acusamos, y no había nada que podían acusarle. ¿Por qué? Pues porque Jesús era una persona irreprensible. No había pecado en él, no había fallado en él, y no había nada. Aunque muchas veces lo trataron de hacer caer, nunca él cayó y no había nada que lo pudieran acusar. Dice verso 56, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban, ¿sí? Mentían, lo acusaban de muchas cosas, pero las evidencias contra lo que decían, no había nada que concordaba.
Entonces, levantándose uno, dieron falso testimonio contra él, diciendo: ¿no le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano? En aquel tiempo, un centro de adoración, sobre todo como el templo de Herodes, el querer levantarse o hacerle algo era una gran ofensa y era merecedor a un gran castigo. Pero Jesús nunca dijo que yo derribaré este templo hecho a mano. Él nunca dijo eso, sino que están mintiendo y están levantando. Él dijo: derribaré este templo, pero nunca dijo hecho a mano. Y él estaba refiriéndose a su cuerpo. Y en 3 días lo volveré a levantar. Y lo vimos que ahora el templo es Jesús, porque ahora es el medio por el cual nos podemos acercar completamente a Dios. Pero nunca dijo que ese templo hecho a mano. Y por eso ellos estaban dando un falso testimonio. Verso 59. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Y esto es interesante, porque Jesús pudo haber dicho cualquier cosa. Jesús tenía la autoridad y el poder de Dios. ¿Para qué? Para poder mandar ángeles, traer y sacarlo y liberarlo y mostrar un poder. Él tenía poder para decir: quieren ver que realmente soy Dios, y hacer un milagro extraordinario. Pero Jesús no hace nada. Él calla, él enmudece, porque él sabe que Jesús no podía librarse de la cruz, tenía que ir a la cruz. Y todo esto era a propósito de Dios, aunque a veces es difícil de poder entenderlo. Verso 61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y aquí le hacen una pregunta directa a Jesús: ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres el enviado de Dios? Y Jesús responde y le dice: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esta es una gran afirmación que Jesús está diciendo. ¿Se acuerdan? Vamos a irnos tantito al Antiguo Testamento. Cuando Dios le llama a Moisés y le dice: ve a liberar a mi pueblo. Y Moisés le dice: si llego y les digo que me has enviado y me preguntan quién es, ¿qué le voy a decir? Y Dios le dice: si te preguntan, le vas a decir: yo soy, me envió a vosotros. Y le dice: y así me van a recordar y conocer como el yo soy. Cuando Jesús utiliza esta palabra yo soy, él mismo se está diciendo que es Dios, y lo es. Por eso cuando él dice yo soy, y veréis al Hijo del Hombre, y también el Hijo del Hombre es una señal de una promesa, que es el que vendría a traer libertad al pueblo. Y Jesús les dice: número 1, estoy sentado a la diestra del Padre. Y número 2, me verás venir en las nubes, que es la segunda venida de él. Y cuando el sacerdote escucha esto, rasga sus vestidos. Dice versos 6:3. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron y declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron, y esto es lo triste, que de repente podemos ver dentro de todo esto, ¿no? Porque Jesús fue alguien que siempre ayudó, sanó y estuvo ahí. Pero mira cómo actuaron ellos. Y comenzaron a escupirle y cubrirle el rostro, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Le ponen una corona, empiezan a golpear, a escupir, y empieza todo un sufrimiento en la vida de Jesús. Y creo que podemos entender algo, hermanos. Lo que a veces nos hace la gente, que no nos habla, no nos saluda, que me volteó la cara, que no me invitó, que no me dio el lugar, que no me saludó, no sé.
que muchas veces nos lleva a enojarnos, no se compara con lo que realmente Jesús estuvo pasando y sufriendo por nosotros. Y a veces nos quejamos de tantas niñerías, cuando Él me muestra realmente lo que es amor y todo lo sufre por cada uno de nosotros. Increíble el amor de nuestro Señor. Verso 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. ¿Sí? Ahora Marcos hace un cambio de escena. Mientras a Jesús lo están juiciando, están preguntándole, está diciendo si Él es el Mesías, el Hijo del Bendito, y lo están golpeando. De repente hay un cambio de escena, y Marcos nos empieza a mostrar lo que pasa afuera en el patio. Y dice así: entonces Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, ahorita vamos a volver ahí, mirándole dijo: ¿tú también estabas con Jesús el Nazareno? Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Aquí vemos la primera negación de Pedro. Le preguntan: ¿tú eres uno de ellos? ¿Tú estabas con Jesús el Nazareno? Y dice: no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió de ahí y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, de repente pasó algo ahí, caminó para allá y lo vuelve a encontrar, y comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él le negó otra vez. Y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez, y entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Triste, ¿no? Lo de Pedro. Acaba de traicionar, increíble. Cómo a veces yo no entiendo. De repente, una cosa es que digan: no lo conozco, no sé de qué hablas, pero me llama la atención cuando dice que él lo maldijo, lo empezó a maldecir y a jurar que no lo conocía. Y yo quisiera simplemente terminar diciendo 3 cosas que llevó a Pedro a negar a Jesús. Sin tocar la primera, la mejor que ya mencioné, que no oró. Tenía que haber orado y haber vencido ahí en la oración, en el Getsemaní. Pero en el versículo 54, si regresamos tantito ahí, hay 3 cosas que yo quiero resaltar. La primera: Pedro le seguía de lejos. La manera en que yo voy a negar a Jesús, la manera en que yo voy a fallarle a Jesús, la manera en que yo puedo traicionar a Jesús, es cuando yo sigo a Jesús de lejos. ¿Qué es seguirle de cerca? Tener mi oración, tener mi devocional, tener mi intimidad, venir a la iglesia. Y creo que todos lo hemos experimentado. La semana en que lees más la Biblia, la semana en que oras, la semana en que pasas adorando a Dios en la alabanza, es la semana que estás más fuerte buscando a Dios y te sientes en la iglesia bien y quieres continuar y quieres ir adelante. Pero cuando dejas de leer la Biblia, cuando dejas de orar, cuando dejas de asistir a la iglesia, cuando dejas de cantar, es cuando empezamos a enfriarnos, y cuando es más fácil que caigamos en nuestras fallas, en nuestros pecados, en las cosas que nosotros no deberíamos de hacer. La manera de estar con Jesús es en oración, en intimidad, cerca a Él. En esta historia todos lo dejan. A lo mejor es fácil criticar a Pedro porque le negó, pero ¿dónde están los demás? Todos han huido. Todos están escondidos. Quizás el que podemos resaltar es a Pedro, que está ahí, pero el problema es que estaba siguiendo a Jesús de lejos. Lo segundo que puedo ver es que ahí mismo en el verso 54
que estaba sentado con los alguaciles, y empieza él a relacionarse o a involucrarse con gente que estaba en contra de Jesús. ¿Qué tenía que hacer ahí en medio de ellos? La segunda razón, porque muchas veces yo voy a negar, voy a caer, voy a fallar, es cuando me empiezo a relacionar con gente que no cree en Dios. Es impresionante cómo hay gente que tú te acercas con ellos y todo el día y toda la plática tiene que ver con Dios. Y hablan de Dios, y hablan de su devocional, y hablan de lo que Dios ha hecho en sus vidas, y cómo Dios los ha protegido, y cómo Dios ha sido bueno, y cómo Dios ha sido fiel, y cómo aún en medio de la prueba Dios ha estado contigo. Todo eso. Empieza a juntarte con gente que adora, busca a Dios todos los días, y vas a ver cómo te sientes fortalecido, fuerte para seguir adelante. Pero empieza a juntar con gente que no cree en Dios, gente que vive en pecado, gente que empieza a hacer cosas. Dice que el que se junta con lobos, ¿no? ¿A qué? A aullar se enseña. Es un dicho del mundo, ¿verdad? Pero es cierto. Involúcrate, es más, aún dentro de la iglesia, y eso es importante. Júntate con gente que le pueda gustar quejarse, chismear y hacer problemas. Júntate con gente que es faltista, que dicen aquellos que son quinceañeros, ¿no? Cada 15 días. O son meseros cada mes, ¿verdad? O son fiesteros cada fiesta. Júntate con ellos y te vas a hacer igual. Porque la manera más fácil de pensar es, bueno, faltar no es pecado. Con una vez que no vaya, no sucede nada. Y si te empiezas a juntar con ese tipo de personas, al rato vas a dejar de venir a la iglesia y vas a decir, como algunos dicen, como quiera Dios está en todas partes. Y la excusa más, ahorita la excusa que hay es, como quiera lo escucho la predicación después, hermano. No pude ir, pero no crea que me lo estoy perdiendo. Aprende a juntarte con esa gente y poco a poco te vas a enfriar. Empieza a juntarte con gente que está en la oración, con gente que está en la iglesia, con gente que está sirviendo, con gente que hace su devocional, con gente que no falla, y vas a ver cómo tu espíritu se va a fortalecer y se va a animar, y cada día van a crecer juntos, porque juntos están buscando a Dios. Y por último, la tercera cosa que Pedro hizo ahí en el verso 54 es, se calentó en un fuego extraño. No era el lugar donde él tenía que estar. Y tuvo una necesidad, frío probablemente. ¿Y qué hizo? Fue a buscar donde todos la pasaban bien, donde todos se sentían bien, donde estaba calientito. Y fue a buscar un lugar donde no tenía que estar. Y eso pasa en nuestras vidas. Empieza a ir a lugares donde no debes de ir. Empieza a ir a lugares donde Dios te sacó y te dijo que no debes de estar. Empieza a llenar esa necesidad que tienes con cosas que no son de Dios, y tarde o temprano vas a fallar, vas a caer y vas a negar a Jesús. Es cosa, le siguió de lejos, se juntó con quien no debía de juntarse y fue al lugar a calentarse donde no debía de estar. Esas tres cosas y la falta de oración lo llevó a negar a Jesús. Si yo les preguntara el día de hoy, ¿cuántos de ustedes creen que un día van a traicionar a Jesús? A lo mejor ninguno levantaría la mano, porque nadie está pensando hacer eso. El problema es que cuando cantó el gallo, él lloró amargamente. Y puedo decir esto. Vemos a dos hombres que han traicionado a Jesús ahora también. Uno es Judas y uno es Pedro. Pedro lloró con un arrepentimiento en su vida, que más adelante, no vamos a tocar ese tema, más adelante Dios lo va a restaurar y lo va a levantar, y Dios va a ponerlo como una persona, como un líder espiritual. Porque puedo caer, porque puedo fallar,
Porque el justo puede caer y Dios de ahí lo levanta. Porque siempre hay una oportunidad, porque sus misericordias son nuevas cada día. Pero el secreto está en ¿qué? En un verdadero arrepentimiento. Pedro se arrepintió, Dios lo restaura y Dios lo vuelve a usar. Judas no se arrepintió. Él tuvo un remordimiento cuando a veces nos sentimos mal, pero nunca se arrepiente. Y va y se cuelga y se quita la vida. Cualquiera puede fallar, pero lo importante es que tú puedas reconocer y puedas arrepentirte de que le fallamos a Dios y Dios nos vuelve a levantar dándonos una oportunidad. ¿Has fallado? ¿Te has equivocado? ¿Has hecho cosas que no son? Bueno, el día de hoy tú puedes llorar. El día de hoy puedes pedir perdón, arrepentirte y tener la seguridad de que Dios te perdona y te da una nueva oportunidad. O puedes salir del día de hoy diciendo, sí, creo que le fallé, y seguir igual. Y entonces serás como Judas, que no te arrepientes y habrá consecuencias para tu vida. La manera más, no sé si fácil, o la manera correcta de poder enfrentar cualquier situación es de rodillas en la presencia de Dios, buscando su voluntad. Entre más cerca estés de Él, más fuerte serás y Dios cumplirá su propósito en ti.